Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos ¿Cómo días. estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que buenos reportes financieros trimestrales de empresas europeas y de Estados Unidos aminoraron, por lo menos justamente, este tema de las preocupaciones monetarias en el mundo. Pero además hay que reconocer que hay muchas compañías que también se suman, no solamente en las tecnológicas, de otros sectores, a estos procesos de despido de personal ante una perspectiva poco favorable en el mediano plazo. Una declaración interesante, Mario. Fíjate que PIMCO es un fondo de inversión, uno de los más grandes en el mundo, pues pues sostiene que sí habrá recesión en Estados Unidos, pero de cara a los últimos datos que se dieron a conocer en el ámbito laboral, dice que podría llegar un poquito más tarde de lo que se tiene planeado o de lo que se tiene previsto la desaceleración, la recesión justamente en Estados Unidos. Y bueno, ayer ya se dio el dato preliminar al cierre del año del comportamiento de la inversión extranjera directa en México. Creció 12%, Mario, para sumar 35.291 millones de dólares. Interesante porque el sector de las manufacturas fue el que más absorbió esta inversión extranjera, casi 40%. ¿Y de dónde viene la inversión extranjera justamente que recibe México? Bueno, en primer lugar de Estados Unidos, luego está Canadá, Argentina, Japón, Reino Unido y España. Y aquí es importante comentar, Mario, porque España en algún momento fue el segundo inversionista más importante en México. Ahora ha sido justamente relegado a este sexto lugar. Y esto tiene que ver pues también con las diferencias que hay en términos de algunos de los sectores, básicamente el energético, con situaciones en México, pero interesante lo que sucede justamente con esta situación de la inversión extranjera directa. Y bueno, pues ya se dio a conocer el dato de enero de la inflación, el comportamiento al inicio del año. Siguen las presiones inflacionarias, Mario. La tasa anual fue de 7.91%, arriba de lo que se esperaba y arriba de lo que se dio justamente en diciembre. Y esto, bueno, pues el tema es que ya se tomó la decisión de política monetaria. Hoy en realidad lo que se hace es que se anuncia por parte del Banco de México. Sin embargo, es un tema importantísimo y vamos a repasar rápidamente qué fue lo que más subió, porque vale la pena también en este sentido. Fíjate que en primer lugar, loncherías, fondas, torterías y taquerías, que son las que absorben justamente el incremento de todos los insumos y que lo tienen que reflejar justamente en sus precios. Después están los cigarros, la gasolina de bajo octanaje, plátanos, refrescos envasados. Y estos productos, Mario, tienen que ver también con el incremento que se dio a partir del 1 de enero del IEPS, este impuesto que se supone está desincentivando el consumo, pero lo que hace es encarecer estos productos y ahí vemos justamente esta situación. Así es que, por ejemplo, hay algunos datos interesantes en términos de los productos agrícolas, Mario, y ahí, por ejemplo, vemos en otra tabla que uno de los productos que más subió en términos anuales fue el chile serrano, que fue un incremento de más del 100%. Sí tendrá que ver con cuestiones climatológicas, con el abasto, pero al final del día son productos que están incidiendo en estas presiones inflacionarias y que al final del día pues pegan, si son en la parte alimenticia, lo hemos dicho, Mario, a los estratos de menos capacidad de compra, porque son los que más destinan de su ingreso justamente a los alimentos. Y hablando de este tema, fíjate que al cierre de enero, Mario, el precio del huevo reportó un aumento anual superior a 20%, limitando el consumo de lo que es la principal fuente de vitamina animal en México, ya que problemas de abasto en Estados Unidos por temas sanitarios encarecieron el producto, que se vende entre 34 y 40 pesos por kilo. Sin embargo, Mario, en la primera semana de febrero ya este precio se elevó considerablemente y pasó de los 37 hasta los 58 pesos, como es el caso del estado Guerrero y Mérida. En los casos de las tiendas de autoservicio, el precio promedio alcanza 54 pesos. Así es que, pues ahí vemos que también podría darse otra presión adicional en términos de la inflación justamente al inicio del año. Y así es que la cuesta de enero, Mario, pues no va a ser enero, febrero o quizás hasta marzo. La cuesta de enero se va a ir a todo el primer trimestre o cuatrimestre de este 2023. Ya decías el caso del huevo, es uno de los productos, pues como decías tú, de canasta básica o de mayor consumo en México, que está por los cielos el precio, pero también algunos otros productos que ya hacías relación y lo que vemos pues es que no está funcionando este asunto de la política monetaria, está tardando mucho en realmente
verse o reflejarse en los precios, ¿no? La incidencia de las alzas de tasas de interés en los precios finales al consumidor, y tampoco pues ha funcionado este PASIC, el 1 o el 2.0, como quiera que se le llame, este compromiso que hicieron los empresarios con el gobierno federal para no aumentar los precios. Pues la verdad es que es imposible cuando hay toda una presión de materias primas, de insumos que se cotizan en mercados internacionales, y que bueno, hace casi que imposible, Robert, que este asunto de la inflación pueda bajar. Y ya veremos, pues hoy el Banco de México casi está descontado y mañana vamos a estar hablando de eso, Robert, va a aumentar estos 25 puntos base, que tampoco parece suficiente en términos de contención de inflación. Quizás sí es una buena señal para los mercados porque mantiene el diferencial con otros bancos centrales, particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso incluso al tipo de cambio a México le ayuda, pero no se está reflejando en los precios reales, que es el mandato principal del Banco de México. Fíjate que al final del día esta información que coincidió con el anuncio de la política monetaria del día de hoy, que como comentas del Banco de México, pues no le viene nada bien. Al final del día habrían esperado que hubiera por lo menos que se hubiera estabilizado la inflación, lo que no sucedió y lo estamos viendo justamente con este tema. Y solamente un dato adicional, Mario, también se da a conocer la inflación no solo al consumidor, sino también al productor. Y ahí es donde se refleja justamente todo el incremento de los insumos, de los costos, para que se repercutan o no en el precio final. Y déjame decirte que la tasa del índice de productores justamente en enero fue de 9.82%. O sea, sí hay un diferencial y los empresarios han tenido que amortiguar algunos precios o el aumento de precios, porque si no, pues se les cae la demanda y se complica más esta situación. Pues ahí está el tema. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo subieron por tercer día consecutivo, impulsados por las declaraciones de la Reserva Federal sobre sus tasas de interés. Así, el Brent sumó 1.7% para venderse en los $85.09 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $78.47, una ganancia del 1.6%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.98% para ubicarse en los $68.60 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.86%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.82%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 45 centavos, el euro se ubica en 20,28, mientras que la libra se cotiza en los 22,87 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.39%, el Standard & Poor's perdió 1.11%, mientras que el Nikkei cae 0.08%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Financiero Value con 12.14%, Fragua avanzó 6.25%, mientras que Controladora Abuela se incrementó 2.56%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Gixa con 7.65%, Cibanco cayó 3.28%, mientras que Gruma descendió 3.10%. Israel Morales, Heraldo Media Group.